Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a El Noticiero Emisión Estelar. Frente al incremento de contagios de COVID-19, las autoridades analizan aplicar un toque de queda focalizado en zonas más conflictivas del país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les recordamos que este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Comenzamos. El exasambleísta Daniel Mendoza fue sentenciado a 4 años y 2 meses de prisión por el caso Hospital de Pedernales, tras acogerse al procedimiento abreviado, al igual que otros 7 procesados. A través de esta figura legal reconocieron haber cometido el delito de delincuencia organizada. La audiencia se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia. Tras 5 meses de investigación penal, el proceso por delincuencia organizada para el desvío de los fondos del Hospital de Pedernales tiene a sus primeros sentenciados. Se trata, a decir de Fiscalía, del líder de la estructura y ex asambleísta Daniel Mendoza. Fue condenado en el grado de autor con una pena reducida de 4 años, 2 meses de prisión. La sentencia se resolvió en una audiencia de procedimiento abreviado solicitado por él y otras 7 personas, en el que admitieron haber cometido el delito. El juez ha aceptado en la totalidad la pena sugerida por Fiscalía. Sin embargo, esta defensa se reserva también el posible derecho de apelar lo que tiene que ver la reparación integral, con lo que no se estaría de acuerdo. Los otros 7 condenados en el grado de autor son Edmundo René Tamayo a 2 años 10 meses de cárcel. La misma pena para Giancarlos Benavides, ex asesor de Mendoza, Franklin Calderón, contratista manavita, y José Vélez, titular del consorcio Pedernales Manaví, a cargo de la obra. La pena reducida de los 5 en mención se relaciona a su cooperación eficaz, cuyos términos fueron expuestos en audiencia privada. Finalmente, y sin cooperación eficaz, fueron condenados como autores a 3 años 4 meses de prisión los exfuncionarios del SECOP Jennifer Cobeña y Ángel Andrade, así como José Santos, colaborador de Mendoza. De esta manera se condenó a 8 de 19 procesados. Además, el juez Marco Rodríguez sobreseyó a otras 4 personas. Son Tania Saltos, esposa de José Vélez, Olga Macías, suegra de Franklin Calderón, y Esteban Velázquez y Mario Ordóñez, señalados inicialmente como encargados del transporte en la organización. Ahora la audiencia preparatoria de juicio se instalará este martes con 7 procesados que no aceptan culpa alguna, entre ellos el ex asambleísta prófugo Eliseo Azuero. El señor Jorge Eduardo Jadil Ponce no ha participado con aquellos que, entre comillas, presentaron una especie de confesión a la Fiscalía que no ha sido corroborada con prueba alguna. Sobre los 7 pendientes y 8 sentenciados, Fiscalía pidió $8 millones como reparación integral, también multas diferenciadas de 10 y 4 salarios básicos unificados y la suspensión del derecho al sufragio de los sentenciados. Fabiola Santana, TC Televisión. Mientras tanto, llamaron a juicio a los hermanos Salcedo Bonilla y a otras personas por el presunto delito de lavado de activos. La audiencia se desarrolló este día en el cantón Huaquillas, provincia del Oro. Los hermanos Noé y Daniel Salcedo Bonilla fueron llamados a juicio en calidad de autores por el delito de lavado de activos. La medida dictada por el juez de garantías penales del cantón Huaquillas, Ramiro Ramírez, alcanzó también a Jorge Sánchez Montiel y Jorge San Lucas Vanegas, y además a 6 empresas. También se ratificó la inmovilización de $1.7 millones que los hermanos Salcedo mantenían en sus cuentas, así como la incautación de vehículos e inmuebles de los implicados. Noé fue detenido el pasado 9 de junio tratando de cruzar la frontera con Perú con $47.000 en efectivo, que según dijo era para atender la salud de su hermano Daniel, quien se estrelló en una avioneta del empresario ecuatoriano Alfredo Adún. De acuerdo al artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, el delito de lavado de activos se sanciona con una pena privativa de libertad de hasta 13 años. Daniel Salcedo también es investigado por presunta corrupción por la venta irregular de insumos médicos a diferentes hospitales del país. Guarda prisión en la cárcel 4 de Quito, donde se haya recluido Jacobo Bucaram Puli. Josué Andrade, TC Televisión. Mientras tanto, la familia de Daniel Salcedo interpuso una demanda en la Fiscalía por intimidación. Además, habría solicitado a la Defensoría del Pueblo conformar una veeduría ciudadana para que vigile los procesos judiciales que se siguen en su contra. Denuncias utilizadas para lograr su traslado a la cárcel 4 de Quito.
La denuncia la presentó la madre de Daniel Salcedo a la Fiscalía General del Estado. En la misma afirma que durante el mes de septiembre recibió amenazas mediante mensajes telefónicos de quienes le requerían entregar grandes cantidades de dinero a cambio de precautelar la integridad física de su hijo Daniel Salcedo. Incluso declara que durante una de las visitas a la cárcel del Inca, personas desconocidas le abordaron y le manifestaron que no están jugando, que la vida de su hijo corría peligro. Consultamos a la Fiscalía sobre la denuncia y esta fue la respuesta. Le informamos que el caso referido se encuentra en investigación previa, por lo cual es de carácter reservado. En el expediente judicial consta que esta denuncia se extendió a la Defensoría del Pueblo, en donde además se solicita a este organismo se sirva designar una veeduría para que vigile todos los procesos penales seguidos en contra de Daniel Salcedo y su permanencia en la cárcel del Inca. En razón de estas amenazas han presentado una denuncia en la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ha abierto un expediente para investigar esos hechos. Pero al consultar a esta institución cuál sería el trámite a estos pedidos, nos certificaron que tal documento hasta el momento no ha ingresado a la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, estos fueron los argumentos para insistir y lograr el traslado de Salcedo a la cárcel 4. En varios escritos se acusa al director del SNAI de interferencia, que Daniel Salcedo no podía dormir en paz por temor a su vida, que él se declara inocente y que promete no escapar. Gustavo Merino, TC Televisión. La refinería del Pacífico fue un proyecto emblemático del anterior gobierno que no se concretó. Pese a esto, se gastaron millones de dólares solo para estudios en preparar más de 500 hectáreas, Rocío. Sí, efectivamente, los terrenos adecuados para esta refinería están cerca a El Aromo, una comuna en Manta, provincia de Manabí. Hoy está con nosotros nuestro compañero Mauricio Ceballos. Mauricio, ¿qué tal? Bienvenido, qué gusto tenerte aquí. ¿Qué pasó con la empresa a cargo de esta millonaria inversión? Cuéntanos. Buenas noches, Rocío y Andrés. En la actualidad la empresa está en liquidación y tratando de subsanar varios procesos legales para transparentar todo lo que se ha hecho con los activos y pasivos de la refinería del Pacífico, hoy convertida en una refinería del engaño. Veamos. El 7 de enero del 2008 se suscribió el memorando de entendimiento entre Petróleos de Venezuela S.A. y Petróleos del Ecuador para la creación de una empresa de economía mixta que se encargue de la promocionada refinería del Pacífico, que abastecería de combustible a la región latinoamericana. 6 meses después, los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Hugo Chávez, llegaron a los terrenos donde se levantaría la estructura petrolera a poner la primera piedra. En marzo del 2010 se ejecutaron los estudios de ingeniería básica por 259 millones de dólares. Luego de 2 años, se contrató la preparación y movimiento de tierras por un monto de 235 millones. El tiempo pasó y los contratos que inicialmente bordearon cerca de 500 millones pasaron a costar en marzo del 2017 1.527 millones. La nivelación de los predios fueron adjudicados a la brasileña Odebrecht. A lo largo de este tiempo, la administración de la empresa le costó al Estado 50 millones de dólares. La nómina de la refinería tenía 174 empleados y mantenerlos le representaba anualmente 3.6 millones de dólares. La Superintendencia de Compañías resolvió el 12 de marzo del 2019 la liquidación de la refinería del Pacífico. Se puntualiza que Petroecuador cumplió con las obligaciones, excepto PDVSA Ecuador, que no lo hizo. A esto se suma una evaluación técnica de RPS Energy, en donde se establece un 23% de sobreprecio en obras tempranas, como terrenos, acueducto, vías, campamentos y plataforma. Visitamos El Aromo y nos dimos cuenta de lo que pasó con este lugar. A la vista el deterioro de un campamento que supuestamente serviría para técnicos y trabajadores. ...148 casas con los requerimientos de una urbanización privada... ...en donde se invirtieron 12 millones de dólares...
Hoy solo guarda el archivo de la empresa. Lo sorprendente, las plataformas construidas en 540 hectáreas de las 1.100 que le pertenecen. Hace 2 meses, José Herrera asumió la liquidación de la fallida refinería, que nunca cumplió con su función y más bien se transformó en un elefante blanco. Pero la liquidación se ha convertido en dolor de cabeza por los litigios que enfrenta. Y otro porcentaje mayor corresponde básicamente a 3 compañías. Una es Odebrecht, que tenemos una suspensión de pagos por decisión judicial que se está acatando, por supuesto. Otra es la compañía Worley Parsons, que se encuentra en un arbitraje internacional, un litigio internacional que tiene que desenvolverse. Y el otro es la compañía SK. Entre esas compañías existen cerca de 60 millones de dólares también registrados en el pasivo de la compañía. Entonces, evidentemente, hay que esperar que ese litigio termine para poder cerrar el proceso. Petroecuador consta en el registro de acreedores de la refinería con una deuda por cancelar que supera los 995 millones de dólares. Esto fuera de otros pendientes. El proceso de liquidación en este momento no podría tener una fecha determinada de cierre porque tenemos problemas judiciales, jurídicos que están de por medio. Nosotros hemos, repito, comparecido a todos los procesos que se están ventilando en este momento y aspiramos que se puedan solventar en el corto plazo. Curiosamente, los terrenos aplanados de El Aromo en la provincia de Manabí, en vez de levantar una refinería, se convirtieron en pista para el uso de las organizaciones narcodelictivas que hace tiempo operan en el territorio nacional. Es lamentable cómo más de 1.500 millones de dólares han sido desperdiciados en este proyecto que nunca se cristalizó. Tomando en cuenta que en este lugar, en estos terrenos pueden llegar a entrar 250 estadios, pero tampoco lo que se cristalizó fue los ofrecimientos que se hicieron a las personas que viven en El Aromo, a quienes se les dijo que iban a trabajar, que iban a haber mejoras para ellos. Se les vendió la idea de mejores días para ellos y sus familias, pero esto tampoco ocurrió. Mañana les tendremos una nota sobre el engaño a los habitantes de este humilde sector manabita. Buenas noches. En otro orden de la información, el Papa Francisco recibió a la vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Muñoz, en el Palacio Apostólico Vaticano. Hablaron sobre temas sociales como la lucha contra el hambre, la desnutrición crónica infantil, enfermedades catastróficas, así como la situación por la pandemia. El Papa Francisco envió una especial bendición a los ecuatorianos y un mensaje de paz. La vicepresidenta, en tanto, invitó al sumo pontífice a que el próximo año visite la Amazonía, especialmente a los cantones más afectados por la desnutrición infantil. Esta es una de las imágenes del día. Evo Morales regresó a Bolivia tras su abrupta salida el pasado 12 de noviembre de 2019. En instantes ampliaremos este tema. El expresidente Evo Morales regresó a Bolivia este lunes, procedente de Argentina, donde estuvo exiliado desde el año pasado y cuyo mandatario, Alberto Fernández, lo despidió en la frontera. El retorno acontece un día después de la investidura de su delfín político, Luis Arce. ¿Qué hizo Evo? El expresidente Evo Morales cruzó este lunes por tierra la frontera argentina e ingresó a Bolivia, casi un año después de su renuncia al poder y exilio en Buenos Aires. Al llegar, una multitud se volcó a las calles para darle la bienvenida. Que no dudaba, iban a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto, algo histórico, algo inédito. El líder indígena encabezará una caravana que recorrerá 1.100 kilómetros desde la ciudad de Villazón hasta la zona cocalera de Cochabamba, donde forjó su carrera política. El viaje, que culmina el miércoles, está cargado de simbolismo. El exmandatario de izquierda, de 61 años, regresa a su país un día después de la investidura de su delfín político Luis Arce.
y horas antes de que se cumpla un año del día en que renunció a la presidencia de Bolivia. A pesar del viento helado en Villazón, centenares de personas, en su mayoría indígenas, esperaban desde la madrugada a Morales con sus trajes coloridos, enarbolando carteles y muchas banderas, sobre todo la huipala, consagrada como un símbolo oficial de Bolivia durante el mandato de Evo Morales. Este lunes la caravana pasará por varios pueblos del sur en el departamento de Potosí. El martes el recorrido atravesará Orinoca y culminará el miércoles en Chimoré, en el trópico de Cochabamba. Para los analistas, con este largo viaje, Morales busca medir su fuerza en Bolivia. El ex jefe de Estado renunció a la presidencia el 10 de noviembre de 2019, tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas. Al día siguiente viajó a México y semanas después, en diciembre, se refugió en Argentina. Varios analistas advierten que el retorno de Morales, horas después de la asunción de Luis Arce al poder, puede opacar su flamante gobierno, aunque el expresidente ha repetido que no se dedicará a la política. Pamela Montilla, TC Televisión. Y de regreso al plano nacional, frente al incremento de contagios de COVID-19 en el país, las autoridades analizan aplicar un toque de queda focalizado en las zonas más conflictivas. La situación es especialmente preocupante en Quito, donde no hay camas de cuidados intensivos disponibles. Imágenes como esta de avenidas vacías podría repetirse en 3 semanas, pero de forma focalizada, solo en ciertas parroquias o barrios del país en donde las aglomeraciones, el no uso de mascarilla y libadores ha causado el incremento de contagios. La Constitución ya no nos permite hacer un estado de excepción, sin embargo, la misma resolución de la Corte Constitucional le faculta al señor presidente poder hacer los estados de excepción focalizados. El numeral 104 de la resolución de la Corte Constitucional que terminó con el estado de excepción establece medidas similares pero focalizadas que incluso pueden suspender el libre tránsito y movilidad. Tenemos que evitar que en estos feriados o en las próximas festividades se salga de control en la ciudad. En esta semana íbamos a tener una reunión previa antes del COE Nacional, justamente para analizar cuáles son estas parroquias en las que hemos visto que se han alzado los niveles y los de contagiados. Sectores económicos y ciudadanos reaccionan ante la posibilidad de estado de excepción focalizado. Hay que analizar, pues, en ciertos sectores, si es que hay una gran cantidad de contagios, entonces es mucho mejor focalizar esos sectores que cerrar toda la ciudad. Sinceramente se afectaría mucho el aparato productivo y el comercio al menudeo, pero hay que pensar en la salud. Es tiempo de vivir, no es tiempo de hacer dinero. En octubre, Quito registró un 25% de exceso de mortalidad, es decir, unas 200 personas habrían fallecido presumiblemente por COVID-19 y según la alcaldía, al menos 10 personas al momento están a la espera por ingresar a terapia intensiva. En Quito en este momento no tenemos disponibles camas de cuidados intensivos, a no ser las camas para pacientes pediátricos y para mujeres embarazadas. El estado de excepción focalizado es facultad del presidente, sin embargo, primero será analizado por el COE Nacional para definir las zonas en donde podría ser aplicado. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Hacemos una pausa a la información del COVID, se las continúo comentando enseguida. Antes hay una información de última hora. Legisladores peruanos habrían destituido al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral y lo acusan de recibir sobornos inclusive. Una información que se mantiene en desarrollo y se la ampliaremos en instantes, por supuesto, en el noticiero. Como les decíamos, en Guayaquil se registra una leve disminución de contagios por COVID-19. Al día esto según la mesa técnica del COE cantonal, pero aún se espera una semana más para evaluar los resultados de las restricciones implementadas en el feriado de los difuntos. Una desaceleración en el registro de casos nuevos diarios por COVID-19 es lo que señaló la mesa técnica del COE cantonal durante la última semana en Guayaquil. Eso es bueno porque significa que no ha habido un incremento, pero no nos permite decir que esa es la tendencia. Por eso es que tenemos que monitorar todavía esta semana y la próxima para ver si eso es cuestión de una semana o si realmente es la tendencia a estabilizarse y a bajar.
El punto más afectado por los contagios en la ciudad es en Sauces, por lo que personal de salud municipal intervino la zona. Desde Sauces 1, Sauces 2 hasta Sauces 8, todo donde la gente hay aglomeraciones. En el Hospital del Bicentenario diariamente se atienden entre 80 a 100 pacientes, quienes presentan diferentes sintomatologías. Después del feriado comenzó a llegar más de 80, 90, 100, 110 pacientes por día. Dentro del 85-90% son positivos para COVID. Pese a esto, familiares de los pacientes esperan noticias en los exteriores de la Casa de Salud. Tengo un tío de 96 años, fue ingresado con COVID. Yo fui una de las que dije, pues mi hija, a todas mis hijas, despídense porque el tío ya no sale. Pero hoy día ya le dieron el alta. Cifras del COE cantonal de Guayaquil reflejan que en la red de hospitales públicos y privados, la tasa de ocupación de camas UCI por COVID-19 está entre el 85 y 90%. En cuanto al promedio de mortalidad, este disminuyó de 6 a 5 fallecimientos diarios. Tampoco quiere decir que eso es la tendencia final. Solamente nos dice que en relación a la semana anterior murió uno menos por día. Las autoridades esperan que transcurra esta semana para obtener la nueva cifra de contagios, producto del último feriado nacional. Vanessa Filella, TC Televisión. Televidentes, de manera urgente hemos conocido que en este momento ha sido destituido el presidente peruano Martín Vizcarra. Vamos a conectarnos en este momento con la televisión peruana América Televisión. Vamos a conocer los detalles de último momento. En medio de una pandemia y una crisis económica, lo que menos se necesitaba es esta sensación de incertidumbre en la que nos quedamos los peruanos con esto que acaba de ocurrir hace 5 minutos. Que el presidente ha sido vacado y sin embargo esta vez decidieron votar en bloque a favor de la vacancia. Karina. Así es, Pamela, en este momento estamos viendo al interior del Congreso de la República ya algunos parlamentarios. Es preciso señalar que a nosotros no se nos permite ingresar, ¿no? Por un tema de protocolos, de pandemia, pero voy a acercar lo más posible el micrófono. Escuchan ustedes las vivas, las arengas que se están haciendo al interior. No sé si a ustedes enviarle un poquito de las imágenes. Estamos viendo pues un gran grupo de congresistas, ¿no? En este momento están haciendo arengas al interior, ¿no? Están gritando los parlamentarios, es lo que viene sucediendo. Incluso estamos viendo, mientras otros se retiran, es el congresista Didel Columbus. Que ha sido admitida por la representación nacional. ¿Cuáles son las impresiones? Bueno, tengo que destacar, reconocer la dignidad y el compromiso democrático de todos los colegas congresistas que han hecho posible el día de la vacancia para demostrarle al país la lucha contra la corrupción es inabdicable. La lucha contra la corrupción era un compromiso democrático para esta manera de nuestro país lograr el progreso y el desarrollo, porque no hay otra alternativa que si logramos desterrar la corrupción, lograremos lo que anhelamos, mejorar la educación, la salud pública y la infraestructura pública, que hoy día ha sido dejada de lado justamente por todos los gobiernos corruptos de turno que han saqueado recursos públicos de nuestra patria. ¿Cuál es el siguiente paso, congresista? El siguiente paso es que el Parlamento debe dar cuenta al presidente y una vez dado el conocimiento, el día de mañana en la tarde debe juramentar el cargo del nuevo presidente, que es el presidente del Congreso de la República. Muchísimas gracias, congresista. Así es, Claudia. La verdad es que yo no encuentro las razones. Es como venimos repasando la información de última hora que genera la información y noticias internacionales. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, destituido por el Congreso por supuestamente haber recibido coimas en contratos de obras públicas en el 2014, cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua. Con esta votación de los legisladores, dejan vacante el cargo y ya se está analizando los detalles de su cesión de mando. Una situación tensa, evidentemente, que se vive en estos momentos en el Congreso peruano, que acaba de destituir al presidente Vizcarra. Así es, Andrés, amigos televidentes, ya es confirmada esta noticia, lo estamos conociendo de primera mano por América Televisión, televisión peruana. Ha sido destituido por incapacidad moral
El presidente Martín Vizcarra aprueba vacancia por 105 votos en el Congreso y ya esto lo conoce pues todo el mundo a nivel internacional. Ya pues está en proceso esta destitución y conoceremos pues enseguida las reacciones tanto a nivel nacional como internacional y escuchemos en este momento. A todos los colegas congresistas que esta noche histórica por la dignidad nacional han respaldado la vacancia propuesta por la mayoría de las bancadas en nuestro país. El día de hoy se marca un hito histórico. Nosotros no vamos a consentir en nuestra patria el flagelo y la pandemia de la corrupción. Este flagelo grave nos afecta desde el nacimiento de la República. El día de hoy, contra todos los pronósticos, contra los malos agoreros, se ha dado una respuesta digna, soberana y democrática. Con la mano en la Constitución se ha hecho prevalecer la necesidad histórica de enfrentar a toda acto de corrupción de una manera digna, honesta y honorable en pie de nuestra patria. Se habla de algunos negociados y que incluso se habían arreglado para... Se le pregunta si hubo algún negociado, si hubo algún acuerdo para tener... Debemos repudiar, rechazar que se pretenda decir que hay contubernio acuerdos políticos por cargos políticos. Nosotros no tendremos ningún cargo político y ninguna bancada. Se tiene que plantear un gobierno de ancha base, un gobierno de salvación nacional en nuestra patria. Ninguna bancada tendrá presencia en este nuevo gobierno de transición democrática en nuestra patria. ¿Esperaban este resultado? El día de hoy ha culminado la votación. Y seguimos informando sobre este tema. El presidente peruano Martín Vizcarra ha sido destituido por el Congreso peruano, que con 90 votos a favor lo destituyó al presidente por incapacidad moral. Repetimos, el presidente del Perú, 105 votos a favor de la destitución del presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral. En el Perú supuestamente habría recibido coimas. La mayor competencia que tenemos es respaldo popular de la lucha frontal contra la corrupción del país. Seguimos informando. El Consejo Nacional Electoral aclaró que el empresario Álvaro Noboa todavía no es candidato presidencial porque la organización política Justicia Social debe cumplir los pasos requeridos para registrar un nuevo binomio. El Pleno del Consejo Nacional Electoral se reunirá la noche de este lunes para decidir si otorga o no un nuevo plazo para que el Movimiento Justicia Social pueda inscribir como su candidato a la presidencia de la República a Álvaro Noboa. La presidenta del organismo, Diana Tamaín, aclaró que él aún no es candidato y explicó que el movimiento que ha decidido auspiciarlo tiene dos posibilidades. La primera: tendrán que pasar por todas las etapas. Es decir, que para que Álvaro Noboa pueda ser candidato por el Movimiento Justicia Social, primero debe participar del desarrollo de primarias en la organización, luego debe aceptar su precandidatura ante la autoridad electoral y luego de ello tiene que inscribir su postulación para pasar a un proceso de impugnación ante el Consejo Nacional Electoral y ante el Tribunal Contencioso. Superada esa etapa, el Pleno finalmente deberá calificar y dejar en firme su candidatura a la presidencia de la República. Y la segunda, según Tamaín, es que el nombre de Álvaro Noboa reemplace el de Fabricio Correa, quien en un inicio era el candidato de Justicia Social. Es posible que cualquier candidato que reemplace luego de una renuncia se cumplan con los requisitos de que el órgano central siga los protocolos que ellos tienen o sus procesos y de esa manera pueden cumplir, sí, con la inscripción. Días atrás, el Movimiento Justicia Social recuperó sus derechos de participación política. Por ello, sí puede presentarse con un candidato. El presidente de la delegación del Guayas se refirió al proceso que deberá seguir el movimiento para lograr la inscripción de Noboa. Tienen que hacer primarias, inscribir, impugnación e inscribir su candidato. Sin embargo, la última palabra la tiene el Consejo Electoral. Puede ser candidato si cumple con los requisitos que dice la Constitución y el Código de la Democracia. Hasta el momento hay 14 candidatos para la presidencia calificados y en firme. Karen Aro, TS Televisión. Vamos al vecino país del sur porque la noticia lo amerita. Este es un día histórico
para Perú. Hoy ha sido destituido el presidente Vizcarra por el Congreso. Se necesitaban más o menos unos 87 votos y estos votos han sido ya superados. Ha sido destituido por incapacidad moral. Él pues ya se venía a venir esta situación. Él ha sido pues acusado de recibir coimas en el año 2014 cuando era gobernador. Se ha defendido, pero las evidencias están ahí presentes. Ha sido destituido el presidente Martín Vizcarra y la Constitución peruana señala que en caso pues de destitución de un presidente, asume inmediatamente la presidencia el presidente del Congreso, que en este caso sería Manuel Merino, y asumiría mañana ya inmediatamente a partir de las 5 de la tarde y estaría en este cargo hasta que se termine el periodo, que sería hasta el 28 de julio de 2021, Andrés. Y esto, Rocío, en medio de momentos de tensión, cuando, según ya está reportando la prensa peruana, los ministros de gobierno llegan al Palacio, se está trasladando hacia el Palacio Presidencial para mantener un encuentro con el presidente, o oficialmente expresidente Martín Vizcarra. Esto ya lo deberá dilucidar también la Constitución peruana, porque sabemos con nuestra experiencia ecuatoriana, experiencia latinoamericana, la cuestión política puede variar en cualquier momento y en cualquier instante. Sin embargo, esta sí es la información oficial que la compartimos a ustedes, amigos televidentes, tras la información que ha concernado al país peruano. Vizcarra reemplazó, recordemos, a Pedro Pablo Kuczynski, quien fue cesado también por presuntos vínculos con la empresa Odebrecht. Gisela. Sí, Andrés y Rocío, esta decisión del Congreso resultó pues sorpresiva, pues si bien se conocía que muchos legisladores ya pensaban forzar la destitución de Vizcarra, pues todo parecía indicar que estaba aún muy lejos de llegar a sumar votos necesarios para la vacancia, como se conoce este proceso en el Perú. Vizcarra, tal y como había prometido, se presentó a primera hora de la mañana de este lunes en el debate para presentar su defensa y ahí negó categóricamente haber recibido cualquier tipo de sobornos y criticó duramente que el proceso de destitución en su contra se hubiera abierto bajo acusaciones no corroboradas por la justicia y dijo textualmente: no existe prueba de flagrancia de un delito, ni habrá, porque no he cometido un delito, no he cobrado sobornos, son hechos falsos, no corroborados, fue lo que dijo el ahora destituido presidente del Perú, Vizcarra. Sí, aquí dentro del Congreso incluso han habido momentos... Ponte así, bailando lento, acércate, roba mi aliento, ponte así. Y que te siento muy... ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Gran inicio de semana para todos ustedes. Iniciamos ya con la información del espectáculo a viva voz. Por supuesto, Pamela Cortés y Mirela Chesa cantaron y estrenaron el tema Una vez más contigo. Las artistas fueron parte de la llegada de Papá Noel a un conocido centro comercial de Guayaquil y por supuesto el momento se prestó para interactuar con el público que esta vez estuvo presente a través de las redes sociales. Ahí estamos escuchando. ¿Qué les parece? Disfrutamos de esta gran presentación que nos traslada a la mágica Navidad. Momento sin duda y se lucieron grandes artistas. Y ahora les cuento que Ricky Martin, J Balvin, Anita y Juanes son algunos de los artistas que también participarán en la próxima edición de los Latin Grammy, según la tercera y última lista de actuaciones difundida este lunes por la Academia Latina de la Grabación. La 21ª edición de los Latin Grammy se celebrará el 19 de noviembre en una gala muy pero muy especial desde distintas partes del mundo debido a la pandemia del coronavirus, bajo el lema La música nos humaniza, y por supuesto aquí en De Boca en Boca vamos a estar muy pero muy pendientes de esta gran celebración. Y celebridades de Hollywood como Zac Efron y Megan Fox de Hollywood disfrutaron este fin de semana de varias actividades. Veamos. Famosas como Vanessa Valladares se divirtió en las playas de Byron Bay en Australia. La novia del actor Zac Efron aprovechó las altas temperaturas para refrescarse en el mar y tomar el sol. Por otra parte, Megan Fox y Machine Gun Kelly se mostraron juntos por las calles en Studio City, en Los Ángeles. La actriz de Hollywood y el rapero recogieron comida en un local y se mostraron tomados de la mano.
La mexicana Eiza González fue vista mientras salía de un local de café. La actriz lució un look deportivo mientras caminaba. Y Sylvester Stallone retomó el rodaje de Samaritan en Atlanta, Georgia. El actor de 74 años había comenzado a filmar a principios de este año, pero se suspendió por la pandemia de coronavirus. Y la celebridad Kylie Jenner salió a comer con un grupo de amigas en Santa Mónica, California. La empresaria y diseñadora sorprendió con su look, como siempre, despampanante. Carla Santana, de Boca en Boca. Bellas y deslumbrantes. Y ahora hablemos del polémico actor Johnny Depp. Se ha informado que la estrella aceptó abandonar la saga Animales Fantásticos. Según publicaciones internacionales, la carrera de Depp estaría muy en descenso tras sus pleitos legales. Warner Bros. Habría expulsado a Depp por ser considerado, escuchen bien, actualmente un golpeador de esposas. Tremenda noticia que sin duda afectará al actor en su carrera. Y ahora les cuento que Salma Hayek celebró animosamente la victoria de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. La actriz mostró en su cuenta de Instagram una foto donde caracteriza a la Estatua de la Libertad y agregó: ha llegado la hora de liberarnos de lo que nos divide, etiquetando en el mensaje a Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris. Otros famosos de origen latino también celebraron en distintas redes sociales la victoria demócrata. Con esta imagen, así finalizamos De Boca en Boca. Que tengan excelente noche. Dos mujeres y un niño fallecieron en un accidente vial en la provincia del Guayas. Circulaban en un vehículo que fue impactado por otro que invadió el carril contrario. La familia volvía a su casa tras realizar una visita. Al mediodía del lunes, en la morgue del Cantón Daule aún permanecían los restos de una madre, su hijo, junto a una tía, víctimas de un accidente de tránsito ocurrido cerca de las 11 de la noche del domingo en la vía a Daule, Santa Lucía, provincia del Guayas, por un sector conocido como Las Ánimas. Al parecer, una camioneta ocupada por dos personas invadió el carril contrario e impactó el vehículo, en donde iban 4 adultos y el infante. Es fatal amanecer con esta noticia. En el accidente se extraviaron las cédulas, los papeles, todo, y estamos buscando ya para sacar al niño, porque nos falta la cédula del niño. Venían ya del transcurso de Santa Lucía para acá, y en la cual unas personas en una camioneta Dima negra iban con trago etílico, borrachos, todo, se le fueron encima, causándole la muerte a las 3 personas. Del automotor tipo sedán tan solo sobrevivió Carlos Medina Valverde, de 32 años, quien se encuentra hospitalizado y muy grave. El conductor de la camioneta, quien responsabilizan del accidente, ¿dónde está? ¿Saben? Se dio la fuga. Averiguamos, indagamos que tiene más de $8.000 tanto en la ATM como la Agencia Nacional de Tránsito. Tiene 8.000 por exceso de velocidad, invasión de carril, un totalmente irresponsable. Los fallecidos fueron identificados como Mateo Medina Morán, de 2 años, su madre Angie Gabriela Morán León, de 28, y Anabel Carolina Morán León, de 30 años. Preveían ser velados en un domicilio familiar ubicado en el recinto Rancho López del Cantón Daule. José Luis Calderón, TC Televisión. Una plataforma se accidentó esta mañana en el kilómetro 24 de la vía Daule, al norte de Guayaquil. El siniestro provocó la congestión vehicular que se extendió por varias horas en la zona. Pánico en una fiesta infantil en el sur de Guayaquil. Un sujeto armado ingresó a robar, pero uno de los invitados reaccionó al ataque y se produjo un tiroteo. La reunión infantil se estaba llevando a cabo en esta casa ubicada en la cooperativa Nuevo Ecuador, en la Trinitaria, en Guayaquil. El sujeto aprovechó la puerta abierta para ingresar. Con el arma de fuego intimidó a los presentes y les comenzó a robar. Un invitado no se dejó quitar su billetera y la defendió hasta el punto de pelear con el delincuente. Durante el forcejeo, el sujeto detonó la pistola. Amiga, por suerte ningún menor resultó herido. Gracias a Dios que no. Porque... ¿El delincuente ingresó que como invitado? No, estábamos todos así, como que estábamos conversando cuando él ingresó de la parte de atrás de la casa y se nos metió con todo con el arma. El proyectil impactó en la parte superior de la casa. A decir de la familia que organizó la reunión infantil, el delincuente estaba bajo los efectos de alguna droga.
Tras un proceso investigativo, el ladrón fue detenido. En su poder se le pudo encontrar un sobre con una fundita plástica con 50 sobres de heroína, que fue confirmada luego de realizarse las pruebas de campo. Como de igual forma se encontró una funda conteniendo en su interior 46 sobres de clorhidrato de cocaína, igualmente confirmada por las pruebas de campo realizadas. Este hecho es muy similar a uno que ocurrió hace 2 semanas en el Guasmo. Ese día sujetos irrumpieron en una fiesta. En el tiroteo un bebé falleció y otras 5 personas quedaron heridas. Las personas perjudicadas han presentado la respectiva denuncia e invitamos a la ciudadanía a que presente las respectivas denuncias para que estos casos no queden en impunidad. La Policía Nacional está trabajando continuamente en este tipo de eventos. ¿Cuántas personas soltó el delincuente? En la fiesta se encontraban 6 personas adultas, se encontraban 5 menores entre 4 a 7 años de edad. La Policía Nacional recomienda tomar medidas de seguridad ante la forma violenta en que los delincuentes están cometiendo sus fechorías. Jorge García, TC Televisión. Y la policía identifica 3 sectores en Guayaquil, Durán y San Borondón, donde las bandas delictivas se disputan el territorio de la droga. Por este delito, en lo que va del año, se han registrado 318 crímenes. El 40% de estos corresponden a personas que ya tenían antecedentes penales. El hecho más reciente ocurrió en Piedrahíta y Pedro Moncayo. Aquí 3 hombres fueron baleados, 1 falleció y 2 quedaron heridos. El sicario, según los vecinos, actuó de forma violenta, abriendo fuego contra todos. Se oyó como que era una Navidad. Yo creí que era cohete. Y cuando ya la gente corre, todo el mundo. No, yo también cogí, ya me di cuenta que era bala. La víctima hace poco salió de la cárcel por el delito de tráfico de drogas. Otro hecho violento registrado en menos de 24 horas en Guayaquil ocurrió en el Guasmo. Aquí también falleció una persona. Actualmente las zonas donde se presenta el mayor número de muertes violentas son en el distrito Esteros, distrito Sur y en el cantón Durán. Razón por la cual están intervenidos estos distritos en este momento, ¿no? Estamos, tanto el eje preventivo, investigativo y de inteligencia está operando en esos sectores. Por lo tanto, consideramos de que las operaciones tanto de inteligencia ya van a dar sus resultados, están dando ya sus resultados. El tráfico de drogas influye principalmente en los crímenes. Todos quieren adueñarse de un territorio. Hasta la fecha existe un aumento de 88 muertes violentas en comparación al año anterior. Hasta noviembre se contabilizan 318. En este momento podemos manifestar que sí existen estructuras de organizaciones delictivas que operan en el sector, pero también, no obstante de eso, también existen personas que se victimizan o se asesinan entre ellos por el tema de territorialidad. La policía también precisó que el 40% de las personas que han sido asesinadas registraban antecedentes penales. Jorge García, TC Televisión. Se confirmó que el pie encontrado en un bosque del cantón Mejía, en Pichincha, corresponde a una mujer reportada desaparecida hace 2 meses. El cadáver fue encontrado colgado de un árbol. Impresionante. La búsqueda de más de 60 días culminó para los familiares de María Cola, de 38 años. Su cuerpo se encontró colgado en un árbol en el barrio Aychapincho, en el cantón Mejía. Me duele mucho ver en este acto cómo está mi hermanita, pero como yo le pedí a Padre Celestial que me ayude para que me calme mi dolor de lo que no saber dónde estaba mi hermanita. El fin de semana este perrito tenía un pie humano en el hocico. Eso motivó a que familiares y amigos de la desaparecida intensifiquen la búsqueda en la zona, logrando ubicar el cuerpo en estado de descomposición. Vimos que era un pie humano, entonces yo hice gente, llamé a la policía y todo eso. María salió de casa luego que le habrían diagnosticado problemas de salud. Sus parientes no supieron nada de ella hasta que la encontraron. Piden que se investigue su muerte. Necesitan saber si se suicidó o si podría tratarse de un hecho violento. Si realmente se quitó la vida o hubo otra persona. Bien deprimida, y también decía que tiene una hernia. Según lo que llevaba el doctor, dijo que tenía que operarse una hernia. En la morgue de Quito se hacen los exámenes que determinarán qué fue lo que ocurrió con la mujer reportada como desaparecida. Tras la autopsia, se sabrá si el caso merece la intervención policial. Fernando Escurra, TC Televisión. Incautaron 550 bloques de droga en un puerto marítimo del sur de Guayaquil. La carga estaba oculta en un contenedor que iba a ser trasladado hacia Estonia y después a Bélgica. La operación se denominó Cronos y fue ejecutada por personal antinarcóticos.
Y cámaras de seguridad registraron varios robos y asaltos cometidos en el norte de Quito, algunos con delincuentes a bordo de una moto y otros utilizando machetes. Los sujetos en este carro ven a sus víctimas y se acercan a ellos. Con armas blancas los intimidan, se produce un forcejeo y consiguen llevarse objetos de valor. Utilizan hasta un machete para atacar a las personas. Este hecho se registró en el sector de la González Suárez. Estas personas estaban tomándose fotos, turisteando, visitando el lugar, que es un barrio muy bonito, y de repente que pase esto es completamente, ya no sabemos qué hacer. En estas imágenes vemos cómo los asaltantes regresan y atacan a un joven para llevarse su celular. Son 3 contra 1. Estas y otras modalidades han registrado las cámaras de seguridad del barrio. Pasa una persona viendo objetos en los carros y llama a su compinche para robar lo que hay en los carros, los objetos que hay en los carros. Aquí un celular cambia de dueño en cuestión de segundos. La policía, al recibir las imágenes, hizo operativos que permitieron detener a sujetos que robaban usando estas modalidades. Hemos logrado detener 3 motocicletas y un vehículo que habían sido identificados como los actores de asaltos a transeúntes en este sector de la ciudad. Los sujetos fueron liberados a los pocos días, por ello se intensificaron los controles operativos y presencia policial en el sector. Los detenidos han sido puestos en libertad porque no hay la denuncia de las personas afectadas. Los delincuentes podrían estar rondando nuevamente el barrio, por lo que se pide a los moradores tomar precauciones. Fernando Escurra, TC Televisión. En otro orden, amigos, este viernes 13 vence el plazo dispuesto en la ley humanitaria para evitar los cortes por falta de pago en los servicios básicos originados durante la pandemia. Solo en Guayaquil se han establecido 350.000 convenios en el sector eléctrico. Sin embargo, sus directivos anuncian que las suspensiones se harán después de la primera advertencia. Los convenios para poder pagar el consumo de luz generado durante la pandemia tienen desde 12 hasta 36 meses. La idea es darle la facilidad a los usuarios para que paguen sus deudas. ¿Qué es lo que podría pasar después del plazo establecido en la ley humanitaria? ¿Podría haber cortes? Sí. Lo que nosotros vamos a tomar en cuenta son aquellas deudas antes de la pandemia. Es lo que queremos nosotros comunicar a la gente, que aquellos que tengan deudas que son anteriores a la pandemia se acerquen también a realizar un convenio si no lo han hecho. Y si hablamos de estos convenios, hasta el momento hay 350.000 en Guayaquil. Hay muchas personas que buscan alcanzar el acuerdo porque la idea es cancelar todo. Si tienes la posibilidad de hacerlo en 12 meses o 24 meses, ¿lo haría en? La verdad en 24. Sí. Para que haya más posibilidad de pagar, ¿no? Así es, para que se extienda el plazo de pago. O sea, así es, amigo. Y usted, este pago, que no lo ha podido hacer, ¿de qué tiempo ha sido? ¿De qué meses han sido? A partir de febrero para acá. ¿Cuántos meses usted no ha pagado? Bueno, debo por todas esas enfermedades que ha venido, debo como casi $400. Todo esto en el tema de luz. Y si hablamos del líquido vital, en Interagua comentan que el corte vendría desde noviembre, siempre y cuando no se respeten los convenios, que solo en octubre se establecieron más de 4.000. Se han hecho convenios de pago flexibles para que los ciudadanos puedan acceder incluso a descuentos en sus planillas acumuladas para poder hacer más atractivo el tema y que tengan mejores posibilidades de pagar. Entonces, eso depende también del monto. En ambas entidades manifiestan que la suspensión del servicio se dará luego de la primera advertencia. Si no hay ninguna presencia de la persona para revisar su caso, que tenga un reclamo, que quiera verificar algo, nos veremos obligados. La persona recibe obviamente una notificación, se le da un tiempo, un plazo perentorio para poder ponerse al día, y si no cumple a ese plazo, obviamente va el corte. Así que ya lo sabe, para que no le quiten el servicio de energía eléctrica o para que no le suspendan el servicio de agua, lo mejor es estar al día en sus planillas, ya sea por convenio o por el pago regular. Emilio Zamora, TC Televisión.
Clarísimo. Téngalo muy en cuenta. Y tenga en cuenta también la información de último momento que acontece en Perú. La destitución del presidente Martín Vizcarra, ocurrida por el Congreso, quien lo declaró incapaz moral. Esto al cierre de un segundo juicio político en menos de 2 meses, tras denuncias de corrupción de coimas, quien habría recibido cuando fue gobernador entre el periodo 2011-2014. En instantes se espera un pronunciamiento de Martín Vizcarra, presidente cesado por el Congreso de Perú. Así es, Andrés y amigos televidentes, justamente repetimos la información, el Parlamento peruano aprobó la moción con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones para declarar incapaz moralmente al presidente Martín Vizcarra de Perú. Según la Constitución, como decíamos temprano, pues según la Constitución de ese país, quien asumirá el cargo mañana será el presidente del Congreso. Y así nos despedimos, queridos amigos, con este importante tema. La información continúa. Mañana les tendremos todos los detalles. Un abrazo para todos. Gracias, como siempre, por su gentil sintonía. Una buena noche.